Feliz tarde para todos mis hermanos. ¿Cuántos estamos felices por estar en este lugar? Que Dios sea quien nos ayude, que Dios sea quien nos dé la fuerza, el valor para poder seguir en la vida espiritual. Y es una alegría ver la iglesia con muchos miembros, porque sé que es un sacrificio que se hace de entre semana venir después del trabajo, de todo lo que se hace en el transcurso del día, pero para gloria de Dios todos hacen un sacrificio de estar en este lugar. Vamos a estudiar la palabra de Dios, no sin antes quiero pedirles o quiero invitarles a que, como es una semana de oración, ninguno que no ore no puede estar seguro, dice la mensajera del Señor. Así que para abrir la palabra de Dios quiero invitarlos a que vayamos de rodillas. Nuestro buen Dios y Padre que moras en el cielo, te damos gracias en estas horas por haber permitido llegar a este lugar. He aquí un grupo de tus hijos que se dieron cita para encontrarse contigo, oh Padre. Queremos saciarnos de ese pan espiritual, queremos estar contigo un día en el reino de los cielos. Y por eso queremos buscarte, porque andamos en busca para poder reflejar tu carácter. En estos momentos queremos pedir, suplicarte la unción de tu Espíritu Santo para que venga a enseñarnos tu palabra, que ese mismo Espíritu que inspiró a los escritores de tu palabra nos inspire para poder entenderlo. Y que estas palabras que se han hablado ya en el transcurso de esta semana hayan sido sellados con el poder de tu Espíritu Santo. Quédate en nuestros corazones, bendícenos en estos momentos. Oramos en el nombre, quien es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar acerca de los 144,000. Este tema, en parte, ha sido tema controversial, pero no vamos a tocar ningún punto de esa parte de opiniones, interpretaciones, sino vamos a fijarnos en un punto muy importante del cual nosotros debemos guiarnos. Vamos a estudiar el carácter de los 144,000. Para ello vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3. Dios, por medio de Juan, revelándole por medio de su Espíritu Santo, le manifestó un periodo de iglesias, le presentó nombres de iglesias que sería progresivo, que se estaría viendo en el desarrollo de la historia de cada iglesia. Pero vamos a centrarnos en el capítulo 3, versículo 7, en ese punto muy importante. Quiero que notemos ahí, que nos detengamos en esos versículos que vamos a leer a continuación. Dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Versículo 10.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el verso 13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por medio de estos versículos que hemos leído a continuación, vamos a ver el desenlace, el desarrollo, la proximidad para ver el estado de los 144,000. Bien, ahí vamos a tocar unas partes, como por ejemplo el significado del nombre de Filadelfia. ¿Qué significaba Filadelfia? ¿Cuál era el significado de su nombre? Amor fraternal. Porque esta iglesia, el estado de esta iglesia, fue el periodo cuando comenzó el gran movimiento adventista. Cuando la luz de la verdad estaba desarrollándose y ellos estaban entendiendo el mensaje de verdad. Ahora, ¿por qué estoy tocando este punto? ¿Por qué comencé desde acá? Porque estamos viviendo en un periodo, estamos viviendo en un tiempo de la séptima iglesia, de la iglesia de la Odisea. Ahora aquí vemos un contraste. ¿Por qué? Porque a la iglesia de Filadelfia en ese periodo se le dan palabras de esperanza, se les dan palabras de bendición. En el periodo de la iglesia de Filadelfia, Dios aprueba la actitud que toma Filadelfia. Pero veamos cómo Dios toma la actitud de la iglesia de la Odisea, de ese periodo. Capítulo 3, versículo 15. Noten que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada, y no conoces que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea que va a ser vomitada. Pero a la iglesia de Filadelfia le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios desacredita al estado laodicense, porque el estado laodicense está dormido, porque el estado laodicense ha descuidado el mensaje. En el estado de Filadelfia, Dios le dijo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En el estado laodicense, Dios dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios a Filadelfia le da la promesa de que él ya viene, pero al estado laodicense le hace el llamado a que se prepare, le hace el llamado para que busque de Dios.
Ahí vemos un gran contraste. Vemos una problemática. La gran diferencia de los caracteres entre el estado de Filadelfia y la gran diferencia en la Odisea. Y así abiertamente les digo, un reavivamiento del espíritu del estado de Filadelfia tiene que revivir los de corazón sincero y puro del estado laodicense. Tiene que volver a los principios que tenía el estado de Filadelfia. ¿Por qué? Les voy a leer esta cita. Evento de los últimos días. El capítulo se titula La Iglesia de Dios de los últimos días. Miren lo que dice. La iglesia se encuentra en un estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Entonces, ¿quién está dirigiendo esa obra? ¿Quién está dirigiendo? Ahora la pregunta retórica sería, si el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, no está en su medio, ¿será que puede proclamar el mensaje del tercer ángel? No puede proclamar el mensaje del tercer ángel. Ya se han presentado los temas, primer ángel, segundo ángel y el tercer ángel, y la obra es grande. Es abarcante el mensaje del tercer ángel, se dijo ayer. Pero el estado laodicense no puede proclamar el mensaje del tercer ángel porque está durmiendo. La mensajera del Señor dice que se ha postergado la predicación del evangelio, la predicación del mensaje del tercer ángel. No porque Dios lo haya querido detener, sino porque la iglesia está dormida. Pero los del estado de Filadelfia no estaban así. No estaban así. Estaban viviendo esa verdad. Ahora, con eso, aclarando el punto para que me entiendan, la otra pregunta sería, entonces si la Odisea no va a dar el mensaje del tercer ángel, ¿es necesario que se levante otra iglesia? No. Con eso no quiere decir que es necesario que se levante otra iglesia, que nazca otra iglesia, porque no hay otro mensaje. Ese es el mensaje de Dios. El mensaje del primer ángel, segundo ángel y el tercer ángel. Apocalipsis 18 no trae un nuevo mensaje. Es el mismo del tercer ángel, solo que con un poder renovado. ¿Estamos entendiendo? No es necesario que Dios levante otra iglesia, porque Dios ya ha visto la fidelidad de esa iglesia. Ahora, cuando toco ese punto, traigo a relucir abiertamente. No lo digo yo, ahí está la palabra de Dios. Cuando volvamos a la lectura de la iglesia de Filadelfia, vamos a detenernos ahí. Miren lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La mensajera del Señor, hablando a la ley y al testimonio, ella dice
que esa puerta se estaba viendo la ministración de Cristo en el santuario. Ese comienzo de la ministración de Cristo en el santuario era ese momento que ella está refiriendo a estas palabras. Ahora, la otra parte dice, tienes un poco de fuerza, porque cuando las grandes verdades estaban siendo indagadas, eran pocos los que estaban haciendo esa labor. Pero estaban atesorando esas palabras como palabras de vida eterna. ¿Ok? Pasamos a lo siguiente. ¿Qué traigo con esto? El versículo 10 vamos a analizar también. Noten eso. Dice lo siguiente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. ¿Qué está presentando el apóstol Juan? En esto que él está poniendo de manifiesto. Un momento de dificultad. Un momento difícil. Un momento de prueba para el pueblo de Dios. Ahora, quiero hacer un énfasis con lo que el profeta Daniel dijo. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué tiempo está hablando Daniel? El tiempo de angustia. ¿Cómo lo dice Juan? La hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Que el estado laodicense tiene que volver a los principios que había en Filadelfia. Porque los 144,000 son contados del estado de Filadelfia. ¿Estamos entendiendo? Los 144,000. Y se preguntarán y se dirán, ¿pero por qué si ese periodo ya había terminado? Porque Filadelfia, la Odisea, no presenta el carácter que Dios pide para la proclamación del mensaje. A la Odisea solamente hay reproches, solamente hay amonestaciones. Pero a Filadelfia hay preparación para la venida de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Ahora miren este enlace. Voy a tocar otro punto más adelante. Ahora Juan, cuando pone de manifiesto a los 144,000, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17, dice lo siguiente. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sigue diciendo, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Ustedes ven la relación que Juan está poniendo de manifiesto en la actitud de los 144,000. Primeramente, él habla de una gran tribulación en el estado de Filadelfia. En un momento de prueba, Daniel vuelve a tomar ese punto como el gran tiempo de angustia, como el tiempo de angustia. Ahora Juan pone de manifiesto en el contexto a los 144,000 y le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Ellos pasan por ese momento. Por eso es necesario, en la Odisea no hay nada deseable. La palabra de Dios dice que no se ve nada en ellos porque están dormidos. La iglesia está dormida, los ministros están dormidos en el estado laodicense. Pero en Filadelfia estaban despiertos al mensaje y guardaban la palabra de Dios. Esta es una grande lección para nosotros. Traigo a relucir eso, no para traer controversias, sino para que entendamos el estado de los 144,000 y el carácter, las características que ellos presentan. Entonces, tiene que revivir el espíritu del estado de Filadelfia. ¿Estamos entendiendo? Porque viene una gran crisis y el Señor va a proteger a su pueblo. Miguel se levanta y son protegidos los que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Pasando esto, vamos a ver otros puntos importantes. Apocalipsis, capítulo 14. En el capítulo 7 de Apocalipsis, Juan está presentando el estado de los 144,000 en la tierra, porque pasan la gran tribulación, lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ahora, cuando Juan los está presentando en el capítulo 14, Juan los está presentando en el cielo. Noten lo que dice. Después miré, 14:1 en adelante. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos poseer esas actitudes y ese carácter de los 144,000? Que ese sea nuestro deseo, ese sea nuestro anhelo.
y podamos llegar a esa plenitud. Viendo el versículo 1 de ese capítulo, del capítulo 14, miren esa parte. Vamos a hacer un paralelismo. En el estado de Filadelfia y lo que Juan dice en el capítulo 14. Miren lo que dice. Miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Volvamos al capítulo 3. El capítulo 3 y el versículo 12. Noten que dice ahí. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ustedes ven cómo Juan hace un paralelismo entre el estado de Filadelfia con los 144,000, que ellos tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Amén. Y vamos a ver eso, vamos a ir desarrollando eso. Ellos están en el monte de Sión cuando Juan los está contemplando. El libro de los Salmos, capítulo 48, versículo 2, dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Maravillosa descripción, cómo Dios hace para manifestar el lugar de su morada, el lugar donde Él reside, donde Él habita y donde Dios quiere llevar a su pueblo. El profeta Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 18, también dice lo siguiente: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. ¿Dónde mora Dios? En el monte de Sión. Y Juan, ¿dónde contempla los 144,000? En el monte de Sión. Dios quiere llevar a su pueblo a las mansiones celestiales. Pero vamos a ver puntos muy importantes que se necesitan para poder estar en el monte de Sión. La otra parte, describiendo desde el capítulo 14, en su versículo 4, vamos a ver primeramente, vamos a ver esas características. Versículo 4, estos son los que no fueron contaminados con mujeres. También déjenme decirles solamente algo, este punto ha sido un punto problemático para definir la personalidad, para definir quiénes son los 144,000. Y ha habido mucho problema solamente con esa parte. Pero no vamos a entrar en detalles. Ahí dice la palabra de Dios: no se contaminaron con mujeres. Dice esta nota, hablando acerca de Mateo capítulo 25, las dos clases de personas
que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. ¿Por qué se les llama vírgenes? Porque profesan una fe pura. Porque cuando el mensaje llega, lo aceptan con un tierno amor. Aceptan esas palabras. Ahora, en el asunto y en la terminología bíblica, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice lo siguiente. 2 de Corintios 2:11. Perdón, 2 de Corintios 11:2. Vamos a ver eso para explicar el asunto por qué la palabra de Dios los considera como vírgenes. Dice el apóstol Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo quiere presentarlos Cristo? Como una virgen pura. Otra cita más, Mateo 25. También indica la preparación para recibir al esposo. Ahí dice, Mateo 25:1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Se ven la preparación y el encuentro con Dios es presentarlos vírgenes, es decir, con una fe pura. La virginidad en la Biblia es utilizado como un símbolo de igual manera de pureza física y de pureza espiritual. Tener una pureza espiritual de vida y de conducta. ¿Cuál es la conducta que llevamos? A través de esas palabras, Dios nos quiere enseñar, Dios nos muestra el estado y la altura que deben tener el pueblo, los 144,000. Esa altura, una fe pura. Los 144,000, ese punto también, tienen el nombre del Padre en sus frentes, indicando caracteres piadosos. Aquí vamos a tocar puntos muy importantes y la falta que hace dentro de todos, porque como pueblo, esto no solamente es para expresar estas palabras que solamente la Biblia menciona a definición de un grupo, sino también para que nosotros como pueblo podamos conservar una vida espiritual digna delante de Dios. Porque qué bonito es explicar las profecías, qué bonito es explicar los mensajes, pero mucho más bonito sería verlo en nuestra vida práctica. Eso sería mucho más maravilloso. Los 144,000, también otro punto muy importante, que obtienen la absoluta victoria sobre la impureza de la mente y del cuerpo durante la época más silenciosa de la historia. Que ellos obtienen la victoria sobre la impureza de la mente. Pero hay algo que tenemos que aclarar. Martín Lutero dijo que no podemos evitar que las aves vuelen por arriba de nuestras cabezas, pero sí podemos evitar
que hagan nido allí. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos evitar las tentaciones, pero sí podemos evitar que el pecado se desarrolle en nuestras vidas. Y para poder obtener la victoria absoluta de la impureza de nuestra mente, vamos a ir yendo a ese punto. Vamos a aclararlo más cuando toquemos ese punto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Noten la aclaración que el apóstol Pedro hace. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad. ¿Qué tanta obediencia tenemos a esa verdad que nos hemos afianzado? Pero hay un problema en este tiempo. Que durante mucho tiempo falsas doctrinas se han estado introduciendo. Vamos a hablar con el asunto de la iglesia adventista. Dentro de la iglesia adventista, y hoy en día ni la membresía, incluso hasta los propios dirigentes, no saben ni dónde están parados. Y eso es más complicado aún, no saber qué es lo que creemos. Por eso es necesario, dice la mensajera del Señor, que en cada uno está el deber de descubrir la verdad. ¿Cómo? Con oración, y el Señor dará provisión de su Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que estudiar. Tenemos que ir a Dios en oración. Tenemos que buscarle de todo corazón. Y Pedro dijo, con obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, un amor verdadero, un amor genuino. Vamos a tocar este punto ahora. Otra característica más de los 144,000 es: siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cuántos queremos seguir al Cordero? Amén. Pero vamos a ver un punto, porque las palabras son bonitas, pero la realidad nos cuesta cumplirla. Mateo capítulo 10, versículo 37, dice lo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Porque primeramente, ¿a quién debemos amar? En los mandamientos constituidos de Dios, los primeros 4 mandamientos se están primero, porque nuestra mente debe ser dirigida primero a Dios. Y la continuidad de los 6 era para el prójimo, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Pero primero, el amor hacia Dios. Juan, capítulo 10, versículo 27, dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos queremos seguir la voz del divino pastor? ¿Cuántos queremos ser ovejas que tengamos un pastor verdadero que nos guíe? Amén. Al reconocer la voz del pastor,
las ovejas le siguen. Pero hoy en día, mis hermanos, pongamos la realidad. El pastor siempre es el que tiene que pastorear a las ovejas. Pero en gran parte, ahora, las ovejas quieren conducir al pastor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Déjenme decirle, ¿por qué? Volvemos a tocar el estado laodicense, porque hay un orgullo vital dentro de ese estado laodicense, que se cree tenerlo todo, pero está desprovisto del amor de Dios. Ahora, ¿por qué no siguen al Cordero? ¿Por qué no siguen al pastor? Porque, mis estimados hermanos, nos ha entrado en la mente creer que Dios sin nosotros no puede hacer nada. Ha entrado en la mente pensar que si no estamos, Dios no va a poder hacer su obra. Claro, somos necesarios para hacer la obra de Dios, pero nunca nos creamos indispensables. Que Dios sin ti o sin mí, Dios va a hacer su obra, porque Dios es fiel y va a cumplir su palabra. Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice el Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí va otro punto muy importante que se ha desarrollado: el orgullo, el egoísmo, la exaltación personal. Porque los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va, con corazones puros, en obediencia a la verdad. Pero acá es un punto muy importante tocar esto, porque el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Es fácil negarse? Vamos a poner de manifiesto esto. Cada uno de los que estamos acá somos de diferentes países, diferentes regiones. Y en cada país se enseñan culturas y tradiciones, bases de educación de diferentes maneras. Y a veces el Señor dice: si tú quieres venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero a veces nosotros todavía seguimos llevando esas culturas que se han enseñado de generación tras generación, y queremos seguir viviendo en esa actitud. Pero Cristo nos pide a que dejemos todo eso y que vengamos como niños ante su presencia para ser instruidos por Él, recibir la nueva educación que Él quiere darnos, no para vivir en este mundo, sino para esa ciudadanía que dice el apóstol Pablo. Por eso es necesario todos esos ritos, tradiciones, educaciones. No venga a decir: es que mi abuelo me enseñó y así voy a seguir. El Señor dice: niégate a ti mismo. Y cuando te niegues a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el llamado de Dios. Toma tu cruz y sígueme. Porque hay muchos en el mundo
religiosos que están dentro de las iglesias, pero no llevan la cruz de Cristo y no siguen al Cordero. Dice esta parte, quiero leerles esto. El Señor tiene un pueblo en la tierra que sigue al Cordero por donde quiera que Él va. Él tiene sus miles que no han doblado sus rodillas contra Baal. Ellos estarán con Él en el monte Sión. Ahora aquí va un punto muy importante. Pero primero deben ser fieles en la tierra, ceñidos con toda la armadura, listos para participar en la obra de salvar a quienes están por perecer. ¿Cuál debe ser esa obra? Los que Dios quiere que estén en el monte de Sión tienen que tener la armadura de Dios. Tienen que escuchar el llamado de Dios. Decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Que cuando Dios haga ese llamado, responder, Señor, aquí estoy. Porque es muy importante y la palabra de Dios más clara que el agua no puede ser. Los ángeles celestiales conducen esta búsqueda. No va conducida por manos humanas, va conducida por los ángeles de Dios. Y se demanda actividad espiritual de todo el que cree la verdad presente, de tal modo que se unan a los ángeles en su obra. Los seres humanos tienen que ser partícipes en unión con los santos ángeles para llevar a cabo esta obra, de salvar a las almas que están por perecer. Sigue diciendo, no necesitamos no necesitamos esperar el traslado para seguir a Cristo. No tenemos que esperar a ser trasladados para seguir a Cristo. Si usted quiere seguir a Cristo en el cielo, tiene que hacerlo primero aquí en la tierra. Porque no hay esperanza de decir voy a seguir al Cordero mientras que aquí mi vida esté en desobediencia. Es necesario seguir al Cordero. El pueblo de Dios puede hacer esto aquí en la tierra. Seguiremos al Cordero de Dios en los atrios celestiales, solo si le seguimos aquí. Si le seguimos aquí, podremos seguirle en los atrios celestiales. Vamos pasando estas citas. Esto es muy importante. Debemos escoger seguirle. En la vida diaria debemos seguir su ejemplo, como la manada confiadamente sigue a su pastor. Hemos de seguirle al sufrir por su causa, diciendo a cada paso, aunque Él me matare, aún yo en Él confiaré. Su vida práctica debe ser la nuestra. Y al procurar ser como Él, adiestrar nuestra voluntad en conformidad a la suya, reflejaremos su carácter. ¿De qué manera? Poniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Que Él dirija nuestras vidas. Esto está en la Review and Herald, 4 de diciembre de 1898. Otra característica más, y con esta vamos a cerrar porque ya el tiempo va avanzando. Guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí presenta ya 3 características: guardan los mandamientos de Dios, tienen paciencia, tienen la fe de Jesús. Salmos capítulo 1, versículo 2.
para el pueblo de los 144,000, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para el pueblo de los 144,000, la ley de Dios no es una carga. Para ellos la ley de Dios es delicia, porque se regocijan y dicen las palabras como decía el salmista David: andé en libertad porque busqué tus mandamientos. La ley de Dios es muy importante para nosotros y tenemos que tomarlo en cuenta. Y ya voy a finalizar con esto. Hubo muchas cosas más que me hubiese gustado tocar, pero con honor al tiempo. Esta es otra de las características. Ellos salen victoriosos del conflicto con la bestia y su imagen. Esos temas ya se tocaron anteriormente, de la bestia y su imagen. Ahora, ¿por qué causa es que ellos salen victoriosos contra la bestia y su imagen? ¿Qué los hizo mantenerse firmes contra la bestia y su imagen? Un punto muy importante, que ya lo tocamos. Porque ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Sus ojos están puestos hacia el Cordero. Ellos están dispuestos a dar su vida por la verdad. Están dispuestos a gastar y ser gastados por proclamar el mensaje. Ese debe ser nuestro anhelo de nosotros. Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 3 dicen: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esas son las palabras de ellos, pero salen victoriosos contra la bestia y su imagen, porque en primer lugar siguen al Cordero por donde quiera que va, y en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditan de día y de noche. Y voy a finalizar leyéndoles esta cita. En la Biblia de estudio, con referencia a los 144,000, ¿por qué no quise tocar esos puntos de incógnitas? Esos puntos controversiales de opiniones. Les voy a leer esta cita de la Biblia de estudio. Noten lo que dice. Está en el contexto del capítulo 14. Se titula el párrafo: la identidad de los 144,000 no ha sido revelada. Dice lo siguiente: Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado grandes, elevadoras e ennoblecedoras verdades, que siempre debieran ser guardadas en el depósito de la mente. Cuando los hombres acepten esta teoría y aquella, cuando tengan curiosidad por saber algo que no les es necesario conocer, porque lo que Dios ha revelado es para nosotros, y lo que Dios tiene en su potestad es porque Dios lo tiene ahí conservado. Sigue diciendo: no están siendo guiados por Dios. Cualquiera que presente suposiciones, problemáticas,
controversias que no nos van a llevar a edificarnos en la vida espiritual, el Señor dice, no están siendo guiados por Dios. Sigue diciendo, no es el plan divino que sus hijos presenten algo que no sea más que suposiciones. Sigue diciendo, algo que no está enseñado en la palabra de Dios. No es la voluntad de Dios, aquí va el punto. No es la voluntad de Dios que entren en disputa por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente. ¿Cómo? ¿Quiénes formarán parte del grupo de los 144,000? Y dice, esto lo sabrán dentro de poco, sin sombra de duda, los elegidos de Dios. Así que tengamos muy en claro eso. ¿Por qué no toqué esos puntos? Porque si no nos va a traer crecimiento espiritual, de nada nos favorece. Y lo que estamos pidiendo es el desarrollo espiritual y el descenso del poder del Espíritu Santo. Para que nuestras vidas sean transformadas a la imagen de Dios. Y que podamos ser restaurados a esa misma imagen que fueron creados nuestros primeros padres. Que la imagen de Dios vuelva a reducir en nuestras vidas. Es nuestro deseo y oración para todos y que pueda ser de bendición para nuestras vidas espirituales y que todos podamos marchar en el camino y un día poder estar en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga a cada uno y que haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Vamos a doblegar nuestras rodillas para finalizar en oración. Bendito Padre que moras en el cielo, te damos gracias en estas horas por habernos dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Que estas palabras que se hayan hablado no hayan sido mías, que hayan sido guiadas por tu Espíritu Santo y que en nuestra mente y en nuestros corazones puedan quedar atesoradas con el sello de tu Santo Espíritu. Venimos ante tu presencia porque nos sentimos indignos, nos sentimos inmerecedores. Pero por tu gracia has permitido que conozcamos estas grandes verdades, que muchos quisieron conocerla, pero no se les dio la oportunidad de conocerlo. Por favor, ahora te pedimos que tú nos ayudes a poder cumplir y a poder ponerlo en nuestras vidas estas palabras maravillosas. Estas palabras que son palabras de vida eterna. Quédate en nuestros corazones. Bendice el resto de estos días que continuarán en la exposición de tu palabra. Padre, que este acto formidable que se ha hecho delante de tu presencia pueda producir frutos en nuestras vidas y que sean frutos para el alfolí celestial. Por favor, escucha la petición de cada uno de tus hijos. Por medio de tu Hijo amado Jesucristo nos acercamos a ti, porque en nosotros no hay nada bueno. Por favor, ayúdanos. Manda la unción de tu Santo Espíritu. Y por favor, ayúdanos, danos la fuerza que en las dificultades, porque estamos entrando en el umbral de una crisis, que podamos mantenernos firmes en esa verdad que hemos creído. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Te lo pedimos, te lo rogamos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.